Listo, presentación con diapositivas desde el principio. Bueno. ¿Así te va bien? Sí, así. ¿Esta es la primera? Sí, esa es la primera, porque la anterior es un título. Sí. Bueno, buenas tardes, por haberse acercado. Mi nombre es Andrea Fraschina, soy la nueva secretaria académica del Colegio de Abogados, que acabo de entrar en funciones hace un par de semanas, para los que no me conocen. Y bueno, desde el colegio es un agrado y un honor que el Centro de Mediación, a través del doctor Stinson, haya organizado esta charla con la presencia de la doctora Cott. El doctor va a hacer la presentación pertinente de la doctora. Y bueno, sean todos muy bienvenidos y queremos expresar el apoyo desde el colegio a todo tipo de actividades que sean impulsadas por intermedio de los institutos, o en este caso como el Centro de Mediación, y que sean gratuitas para todos los colegiados. Así que bienvenidos y le doy paso al doctor Stinson. Bueno, buenas tardes a todos, creo que todos la conocen, Alicia, igual me voy a permitir leer sus largos pergaminos. Son largos, Alicia. Alicia es especialista en Derecho de Familia, aparte de ser obviamente colega nuestra, mediadora. Título otorgado por la Universidad Nacional de Rosario, certificado en el año 2008. Es especialista en mediación familiar, realizó su posgrado de operador familiar, dictado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene especialización en violencia familiar, dictado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la misma universidad, actualmente en calidad de tesista, y realizando la pasantía en la Dirección de la Mujer, dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredón. Es suficiente. Ha concursado ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires para el cargo de juez de familia, Departamentos Judiciales Lomas de Zamora y San Martín, calificación obtenida 175 sobre 200, examen que le permite presentarse para los cargos actuales vacantes en Mar del Plata. La felicito, doctora. Bueno, los dejo en la palabra autorizada. Bueno, esta idea, la verdad que me arrancó con el tema de impulsar lo que es la mediación familiar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Porque la verdad es que, no lo digo yo, como ustedes saben, hay casi todos los operadores, los jueces, los abogados y los mediadores, estamos convencidos de que en realidad en lo que son los conflictos familiares es muy bienvenida la mediación. No sé qué les pasa a ustedes, pero cuando hacíamos las primeras prácticas y pasantías veíamos que muchos de los temas, los conflictos que nos daban para intentar empezar a pensar, a intervenir como mediadores, tenían mucho que ver con los conflictos familiares. Y en realidad yo creo que realmente pueden ser de gran ayuda. Veo que casi todos los que están aquí son mediadores, pero igual la idea mía era empezar con algunas definiciones por si había algún colega que no participaba de la formación en mediación. La mediación se ha definido como un proceso de resolución cooperativa del conflicto. Esa definición es del CRUC del año 1997, en que dos o más partes en disputa reciben la ayuda de un tercero neutral, los mediadores, terceros imparciales, para comunicarse y alcanzar por sí mismos un acuerdo mutuamente aceptable sobre los temas en discusión. Especialmente lo que pasa, no sé cuál será su experiencia, a mí no me importa que me interrumpan y los que quieran participar, bienvenido sea, porque creo que eso es enriquecedor y seguramente ustedes pueden tener mucho que aportar a esta cuestión. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, al tener el consejero de familia, muchos, sobre todo los abogados, no quiero que se sientan discriminados, pero dicen, ¿y para qué la mediación familiar? ¿Para qué la mediación en familia? ¿No? Y bueno, nosotros sabemos, los que estamos formados en mediación, es que hay mucha diferencia. Por ejemplo, después van a ver que en el Power me tomé por ahí la idea de comparar y saber qué pasaba en otras provincias, porque sabemos que las provincias tienen sus propias leyes porque es parte de una facultad delegada del gobierno nacional, y sabemos que funciona la mediación en muchas otras provincias, la mediación familiar. Y les digo más, ayer tengo una de mis compañeras de facultad que cuando nos
encontramos en estas reuniones que a veces hacen los colegios, nos reconocimos como mediadoras, como formadas también en mediación familiar, y ellos la ejecutan en la provincia de Santa Fe. Lo que sí, me dijo la verdad, que es muy resistida por los abogados. Lo debo decir, no les obliga. Pero bueno, yo creo que como todo, ¿no? Cuando empezó la mediación hace 5 años, recién va a ser 5 años, ahora el 14 de mayo, tuvimos mucha resistencia y hoy, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo me encuentro con muchos colegas que vienen y han hecho una evolución en su pensamiento en cuanto a lo que es la mediación y en daños, por ejemplo, lo vemos mucho, y en otros temas también. Bien, entonces, a ver, ¿qué les estaba diciendo de la mediación familiar? ¿Por qué no es un mediador el consejero? Porque es un conciliador. ¿Cuál es la diferencia entre el mediador y el conciliador? El conciliador les ofrece a las partes sus propias fórmulas. Se forma una opinión de lo que cree en ese conflicto e interviene de esa manera. Interviene dando sus propias directivas. Y no está mal, no está mal. Muchas veces vemos que en familia se logran buenos acuerdos que se pueden sostener en el tiempo. Pero eso es lo que hace el consejero de familia, no hace mediación. Y les digo también por qué no hace mediación. Porque nosotros sabemos que el proceso de mediación tiene etapas, tiene distintas etapas. Hay que hacer la apertura, hay que explorar, hay que buscar los intereses, hay que reformular, recontextualizar y después quizás tal vez llegue el acuerdo. Pero si los mediadores decimos que si al menos logramos que se propicie el diálogo entre las partes, ya veremos mucho movimiento y quizás no se dé en ese momento el acuerdo, posiblemente se pueda dar después. Yo realmente creo eso y bueno, lo veo también en unos cuantos años de ejercer y de trabajar siempre en el fuero de familia, que esto ocurre, ¿no? También tenemos esto de que el conflicto familiar pasa por distintos momentos y quizás en un momento de ebullición o cuando recién se separa la pareja, vemos que hay mucha violencia, vemos casos de violencias extremas y después con el tiempo es posible lograr los acuerdos. Pero lo que quería decirles es esto, que había encontrado en la exposición de motivos de la ley santafesina que propiciaba, además de que les pide 60 horas de capacitación anual a los mediadores, les pide a los que quieren dedicarse en familia, les pide 30 en mediación familiar. Y también hay como una especie de consejo, se espera de una mediación familiar que tenga entre 4 y 10 audiencias. Por eso también el consejero hace lo que puede, tiene muchas audiencias y bueno, no sé cuál será su experiencia, pero yo no bajo de poner 3 y 4 audiencias en cualquier caso de mediación en el que veo, ¿no? Aunque por ahí se sientan con la posición bien estructurada y creemos que no vamos a poder hacer un movimiento y después encontramos algo para trabajar, entonces tratamos de poner otras audiencias y tratar de llegar al acuerdo. Bueno, en cambio, la mediación es un proceso no adversarial, estructurado en etapas, confidencial, en el cual participa un tercero neutral, imparcial, que colabora con las partes para que las mismas negocien diferentes cuestiones para llegar a un resultado mutuamente aceptable. Esa es justamente la diferencia, que las partes van a proponer ellos sus propias soluciones. Bueno, y sí, se ve mucho en familia. A mí me ha pasado muchas veces que voy a audiencias con consejeros y al otro día o a los 2 días tengo al cliente que me está llamando y me está diciendo ¿y por qué acordamos esto, doctora? ¿Y por qué? Pero usted estaba ahí. Pero las personas cuando van a los juzgados toman lo que les dice el funcionario, que es como palabra santa, ¿no? Escuchan un poco a lo que dice el abogado, pero muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a mí la verdad que en 25, 27 años de profesión me ha pasado bastante seguido y más de 12 años de fuero de familia, así que esto... Perdón, ¿sí? decías que uno te pudiera... Sí, como no. Yo creo que cuando van al tribunal, por más que lo tomen los consejeros como que existe una mediación,
partes son las que no entienden que es una mediación. Ven una situación de poder en parte del consejero, que la ejerza o que no la ejerza. Y muchas veces lo toman como la representación del juez, que está incitando para que eso llegue. Induciendo, sí, esa era la palabra que no. ¿Y vos por qué crees que eso pasa? Y justamente por la sede del tribunal, que es donde se realiza. Pero también pasa, porque para mí, porque nosotros cuando hacemos mediaciones, en todo lo que es el discurso de apertura, marcamos bien las reglas del proceso. Sí, claro que sí. Y por más que el consejero explique eso, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en una sola vez que lo ven al consejero, no pueden entender lo que realmente les ofrece esa etapa, creo yo. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Me parece que es porque no hay un proceso en la conciliación. A diferencia de la mediación. A eso me refería, a que sabemos que tienen que pasar distintas etapas y porque el conflicto en sí pasa por distintas etapas. ¿Sí? ¿Qué más, Raquel? No, y obviamente que los vas introduciendo a ellos a participar, en vez en la conciliación, nada que ver, simplemente se baja una directiva, un pensamiento del juzgado, una forma de trabajo y cómo y se aplica el código. Y tal vez Y eso sí hace al compromiso de las partes, me parece a mí. Creo que iba por ahí tu idea. Claro. Tal vez la información que le brindamos como abogados a nuestros clientes no es muy detallada. Si somos mediadores, por ahí tenemos otra mirada y la idea Sí. de hacer un acuerdo con conciencia y nosotros como abogados de parte explorar los intereses de nuestros clientes también, más allá, Sí. o sea, trabajar desde otro, Sí, con lo otra podemos mirada. hacer. Seguramente los mediadores lo hacemos. Sí. Pero ¿qué pasa cuando vamos al juzgado? Claro, ahí Nos está. encontramos a veces con el otro colega, ¿no? Exactamente. Que quizás tiene una visión distinta y si no exploró intereses, si no hizo pensar en alguna solución, va a ser bastante difícil, me parece. Y después depende de qué consejero nos toque también. También, a ver, no quiero acá hacer, crearme ningún enemigo, pero realmente lo digo, hay muchos consejeros que están formados en mediación y hay muchos que realmente hacen un muy buen trabajo. Yo creo que hacen lo mejor que pueden, como todos nosotros, también en las mediaciones. Pero, bueno, es la estructura, hay un montón de ingredientes. Tienen una persona esperando, tienen, no sé, 5 o 6 audiencias por mañana. ¿Ustedes han probado de tener 5 mediaciones en una mañana? No. Ah, bueno, yo tampoco, más de 2 no resisto. Pero bueno, porque hay que sostener y trabajar en el conflicto. Nosotros sabemos cuál es la intervención. Bueno, entonces volviendo a la diferencia entre mediador y conciliador, es que este último evalúa la disputa y llega a sus propias conclusiones acerca de la solución justa que corresponde al conflicto, el cual propone a las partes para que éstas la acepten o rechacen, mientras que el mediador trabaja en la recuperación del diálogo. En realidad nosotros partimos en que el conflicto nace cuando el diálogo se pierde entre las partes en conflicto y debe ayudar a que sean los mediados quienes mediante la exploración de sus propios intereses y sus recursos encuentren sus propias soluciones. ¿Bien? ¿Qué más? La mediación no siempre es apropiada o posible. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Cuando tenemos también en las mediaciones normales alguna sospecha de si hay violencia o si hay algún abuso de niños o la comisión de algún delito, estamos obligados, eso tiene que ver por ahí con la ética del mediador y saber que tenemos que apartarnos o que derivar ese conflicto que sea tratado seguramente en otro espacio, en otro campo. Y yo creo que aún así las partes tienen derecho a conocer las diferencias entre ir a un juicio y mediar, especialmente en los conflictos familiares, porque es una posibilidad de acordar en un marco de reserva, con privacidad, sin ventilar a un juez o tribunal cuestiones personales íntimas que afecten la dignidad de las personas, y así ser protagonistas de la solución. Bien. Díganme de ahora, porque si ustedes me dejan hablar a mí, yo puedo hablar toda la tarde. Bueno, esto encontré, no, pero lo adelanté.
mediación. No veo el título yo. Las 100 reglas de... Eso es un concepto que saqué de las 100 reglas de Brasilia, que las encontré en la exposición de motivos de la ley de la provincia de Santa Fe. Estas 100 reglas de Brasilia son las que protegen a las personas con vulnerabilidad, y cuando trabajamos en familia nos encontramos con mucha vulnerabilidad y las vemos citadas siempre en las sentencias de familia. Al menos yo las tengo citadas siempre, casi todas las juezas de familia aquí. Esa definición es la de Gladys Álvarez como método de resolución alternativa de conflictos que tiene consagración normativa en los ordenamientos procesales. En algunos casos se la contempla en leyes especiales y en otros, como la República Oriental del Uruguay y Colombia, ha sido receptada con rango constitucional, pudiendo afirmarse que la conciliación consiste en un intento de llegar voluntariamente a un acuerdo mutuo en que pueden ayudar a un tercero quien interviene entre los contendientes en forma oficiosa y desestructurada para dirigir la discusión. Ahí volvemos, ¿no? Que en el juzgado hay una estructura y yo creo que las personas, las partes, sienten que pueden decidir con superioridad a su propia voluntad. Creo que ahí está el nudo de la cuestión. Bueno. Esto sigue siendo los medios alternativos de resolución del conflicto de las 100 reglas de Brasilia, la mediación, la conciliación y el arbitraje. O sea, hay otros medios de resolución alternativas, el cual no me puedo extender acá, pero bueno, ustedes saben que hay un tribunal arbitral en el colegio de abogados. Bueno, aquí viene un poquito la comparación que yo hice, que yo veo, esto quería destacarles, que esa es la ley de la provincia de Santa Fe, que habla de sistemas familiares. Si vamos a trabajar en familia, tenemos que ser conscientes que hay muchos tipos de familia. Tenemos la familia nuclear, la familia ensamblada, la familia, los sistemas familiares. Me gusta más pensar en que hoy en día son sistemas familiares. No está solo la familia más tradicional, por así decirlo. Bueno, yendo a la ley de la provincia de Córdoba, ellos la tienen establecida desde siempre, la mediación en familia, la realizan en centros que tienen autorizados, por supuesto, según la autoridad de aplicación, que autoriza el funcionamiento de esos centros, y se establece como un interés público provincial la utilización, promoción, difusión y desarrollo de la instancia de mediación con carácter voluntario como método no adversarial de resolución de conflictos, cuyo objeto sea materia disponible por los particulares, que se exigirá por las disposiciones de la presente ley. Bueno, esta ley es viejísima, es la que siguen teniendo desde siempre. Excepcionalmente será de instancia obligatoria en toda contienda civil y comercial en los siguientes casos, o sea, los de monto inferior, en las causas de beneficio de litigar sin gastos, cuando el juez, por la naturaleza del asunto, su complejidad, los intereses en juego, estimar inconveniente intentar la solución del conflicto por la vía de la mediación. El juez decide que en ese caso el conflicto vaya a mediación, en cualquier etapa del proceso. Vamos a ver que hay algunos artículos del Código Nuevo en que el juez puede decidir eso. El intento de solución del conflicto por vía de la mediación, realizada en sede extrajudicial a través de un mediador o centro de mediación público o privado debidamente acreditado, eximirá a las partes del proceso de mediación en sede judicial. Es decir, es similar a lo que ocurre en Capital Federal, que con el sello del mediador es suficiente para ejecutar el acuerdo, que es lo que no nos pasa a nosotros en provincia, que nos vemos obligados a iniciar igual la homologación del acuerdo, más allá de que en muchos casos creo que no se hace. Bueno, ¿sí? El 99% se homologa. Bien. Bueno,
La ley de capital federal, bueno, que es la que tenemos más cerquita, ¿no? Y la que yo por lo menos me pregunto todos los días, ¿por qué no podemos tener en la provincia una ley un poco más similar a esta? Se establece el carácter obligatorio de la mediación previa a todo proceso judicial, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley, la ejecutoriedad del acuerdo, no voy a leer todos los artículos, pero lo que estamos diciendo respecto a la ejecutoriedad del acuerdo, que es muy importante. La mediación familiar, también ellos la tienen, comprende las controversias patrimoniales o extrapatrimoniales originadas en las relaciones de familia o que involucren intereses de sus miembros o se relacionen con la subsistencia del vínculo matrimonial, a excepción de las escrituras. Bueno, no son orden público. Sí. Pregunta. Sí. Yo digo lo de la capital federal, ¿cómo sería el proceso de familia? En todo caso, ¿tienen así consejero y todo también? No tienen consejero, entiendo que no tienen consejero. ¿No? A la etapa previa. No tienen consejero. No, claro. Eso es lo que tienen por ahí como un elemento pero yo creo que en realidad el consejero podría seguir existiendo en el fuero de familia, pero irían las partes con ya un proceso hecho del conflicto que le permitiría al consejero de reflexión previa, exactamente, que le permitiría al consejero hacer un mejor acuerdo, que sea sostenible en el tiempo. Lo ideal sería que se designara un mediador. En realidad El ya cargo tiene- de consejero. Sí, pero no sé si operaría de la misma manera, porque 6 audiencias, una detrás de otra, la presión que siente la parte, porque va al tribunal, no creo que haría Sí, demasiado. igual estaría dependiendo del Estado, o sea, tendría esa limitación. Claro, se También. pasa al poder público O si del no, Estado. cuerpos externos. A eso me referí. Cuerpos externos que serían los mediadores, podrían ser los mediadores judiciales. Sí, a mí me parece que sí. Me parece que podríamos La labor crear es- más centros de mediación y publicitar la mediación, sobre todo la mediación voluntaria. Bien, bueno, esto vemos que la ley todavía tiene estas materias así como tenencia que ya en el código tiene otra denominación. Sabemos que el nuevo código se propone justamente la modificación de todo lo que son las denominaciones, sobre todo en materia de familia, sobre todo la palabra régimen, la palabra tenencia. Sabemos que hoy tiene otra opción. Bueno, me siento incómoda por darte un poco de espalda. Bueno, la administración y la generación de bienes y divorcio en caso de controversia, separación personal, pero no existe más la separación personal, tenemos solo el divorcio, así que esta ley es necesario adecuarla. Las cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, los daños y perjuicios derivados de las relaciones familiares. Fíjense qué importante. Bueno, si durante el proceso, el artículo, yo les traje los que me parecían por ahí más importantes de esta ley, para tenerlos en cuenta. Si durante el proceso de mediación familiar, el mediador tomase conocimiento de circunstancias que impliquen un grave riesgo para la integridad física o psíquica de las partes involucradas o su grupo familiar, dará por concluida la mediación. En caso de encontrarse afectados intereses de menores o incapaces, el mediador pondrá en conocimiento del Ministerio Público de la Defensa a fin de que solicite las medidas pertinentes ante el juez competente. Esto también ya lo estábamos hablando. Hay que pensar en que si vamos a intervenir en mediación familiar, tenemos que ser conscientes, además de todas las normas éticas que ya tenemos los mediadores, hay algunas más que tenemos que saber mirar, bueno, como la violencia y demás. Los mediadores de familia deberán inscribirse en un registro nacional que, bueno, va a estar controlado por el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, que ahora se llama de Seguridad y Justicia, me parece, cambió la denominación. El Poder Ejecutivo Nacional dictará la reglamentación que determinará los requisitos necesarios para la inscripción, que deberán incluir necesariamente la capacitación básica en mediación y la capacitación específica que exija la autoridad de aplicación. Bueno, el artículo 10, rotación del mediador con profesionales asistentes. Sí, esto es muy interesante. En realidad, así como en el foro de familias se trabaja con la interdisciplina, podríamos actuar con
no sé si un psicólogo o con algún otro profesional, quizás una comediación, ¿por qué no? 2 mediadores, para tener otra mirada del conflicto. En la ley de la provincia de Santa Fe también lo encontré. Ellos pueden tener un comediador, que generalmente son psicólogos, pero también tienen que tener toda la formación en mediación y cumplir los requisitos como los mediadores. También, bueno, hay que contar con el consentimiento de las partes para actuar, porque van a ser 2 personas en las que el conflicto familiar se va a estar ventilando. Actúan en calidad de asistente bajo la dirección y responsabilidad del mediador interviniente y estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación. Bien. Me han quedado callados. ¿El mediador es abogado o puede ser cualquiera? Es abogado, pero los asistentes no. Puede haber profesionales de otro Me tipo. quedaba esa duda. Psicólogos, sociólogos. Me quedaba la duda de si el mediador es Sí, abogado. está bien. Bueno, como ustedes saben, la Corte Suprema en realidad suspende la mediación familiar, que la vimos todos, las materias mediales están, tienen los códigos muy hermosos y se suspende la mediación familiar. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se suspende? ¿Solo por este tema de que en provincia tenemos al consejero o algo más? No. En principio creo que es eso, que no le El encuentran, Colegio de Abogados de Provincia no le encuentra... encuentran actividad al consejero. Bien. Yo les digo una cosa, con el cúmulo de trabajo que tiene cada juzgado de familia, si no le encuentra actividad Claro. pero están pagando moca. Yo creo que el tema es el equipo técnico, que es esta posibilidad que el consejero de familia tiene de en la primera audiencia darle intervención al equipo técnico. Y lo que nosotros no tenemos en la provincia de Buenos Aires es una formación interdisciplinaria, o no contamos con la posibilidad de estos asistentes dentro de la ley. Entonces me parece que por ahí vendría la reforma, la necesidad de reforma. No se considera. Lo que ha pasado en la Corte son peticiones del fuero de familia, incluyendo a jueces, consejeros y demás. Y eso ha determinado que la Corte frene una suspensión provisoria que en este país se puede transformar en definitiva. ¿Y ellos ¿Y qué lo argumentan? fundamentan en qué? No, no quieren. Pero- Por eso hablan de provisoridad. No es... Por eso está suspendida, no es que no va a entrar en programación. Yo lo que encontré también. No, sí. No, coincido. Te decía que hay cuestiones patrimoniales en las que el equipo técnico no interviene, que se podrían dividir perfectamente en la mediación. O si en alguna de ellas, por más que se pueda resolver, se necesita, se requiere el equipo técnico, aunque no esté previsto en la ley, digamos, los asistentes técnicos como mediadores, se puede dar por terminada la mediación y pasar directamente a la familia, a nivel. Yo encontré. No, ¿escuchan o no? Ah, pero hablo más fuerte. Bueno, ya estoy más relajada, no hay problema. No, lo que yo encontré por internet, nosotros tenemos la autoridad de aplicación, hoy es una mediadora que estuvo en las últimas jornadas, que tuvimos, Florencia Sánchez, se llama, no, Rosario, la bauticé, tengo también ese Rosario Sánchez, y ella dice que cree que no están todavía los mediadores formados en mediación familiar. O sea, Es que los tienen que formar. yo creo que van a bajar por mediadores familiares y se tienen que capacitar todos los años en familia. Exacto. Es una decisión política. Al pero- principio no era Es una así. decisión política. Obvio, pero también Pero hay mucha recordá que las reticencia en la primeras media mediaciones que provincia para aceptar todo la sobre mediación. familia, así que no estamos... No era que me pasaba a mí nada más eso. No. Yo daba los ejemplos De siempre como familia, no era familiar. siempre familia, que dejó un chico, que no dejó el chico, que le pasó alimentos, que no le pasó, que la casa, que no sé qué, que no se lo entregó a tiempo, eran de familia. Eran todos que se formaban psicólogos. Claro, exacto. Entonces sí, nos faltaría, siempre nos falta más capacitación. No, yo creo que aún el mediador familiar, yo me capacité, bueno, como dice en mi currículum ahí, mediación familiar, es cierto, pero tuve que mirar un montón, creo que tendríamos que hacer una capacitación Más para sí. prensa y todos los años, aunque sea
5 o 10 horitas mínimas. Pero ¿por qué también? Porque los conflictos familiares a su vez van cambiando, van teniendo un tinte muy particular, creo yo. Alicia, una pregunta. Sí. ¿Vos cómo completás tu trabajo con las mediaciones familiares? ¿Cómo llegás a poder trabajar? ¿Trabajás a diario? ¿Haces mediaciones familiares? Ah. No, porque acá es difícil, ¿no? Poder... Vos además estás capacitada, digamos, podrías hacerlo, pero... Podría hacerlo, sí. Sí, pero Sí. no es fácil, digamos... Me encantaría hacerlo. Claro. No se ha dado la fuente, oportunidad. ¿no? De dónde también... Pues si sos abogada de una de las partes, ¿cómo vas a hacer una mediación con la No podés, está claro, prohibido. tienes que usarte. En realidad- No, lo máximo que he hecho es ver qué Sí. colega tengo primero Sí. y después sí, encontrarme con el colega y tratar de que él produzca esa esperada exploración. Bueno, eso lo O hacemos si te acá, hay recomienda, cosas diferentes. o sea, algún colega o alguna persona te recomienda una pareja que está por divorciarse o en crisis, y vos podés ahí tener una entrevista para ver si es viable la mediación también familiar, porque Sí. si hay un grado de violencia muy grande no vas a poder mediar. No, eso Entonces tenés que hacer una preliminar, digamos, algo... por favor, sí. Digo, De hecho, previo. sí, repasando mis apuntes de mediación familiar, o sea, veía que hay toda una bibliografía respecto de saber enfocar, casi que el conflicto familiar tendría que pasar por una especie de entrevista previa, de algunas preguntas, en privado incluso, a uno como tipo un cuestionario, Sí. para que el mediador pudiera tener cierta información y saber realmente si va a poder intervenir. Y lo digo sobre todo por la violencia, porque muchas veces no sabe la persona que está sufriendo violencia y a raíz de determinadas preguntas el mediador ya va a saber que sí, que en ese pareja había violencia, por ejemplo, ¿no? Y no, la violencia yo considero que no es mediable, por suerte hoy ya lo tenemos en la ley, en todas las leyes de violencia, esta obligatoriedad de que las partes no estén juntas cuando van a las audiencias que primero la teníamos en las leyes como audiencias de conciliación, y yo creo que no se puede mediar la violencia, para nada, o sea, quizás después de un tiempo de la pareja separada tiene que haber un empoderamiento muy grande en la persona que fue víctima, sea hombre o mujer, que realmente haya podido salir de esa situación de víctima, pero no son cosas rápidas, ¿eh? Se cree que entre 2 y 5 años tarda una persona a salir de situación de víctima. Sí, son procesos muy... Muchos pensaba- intratables. Allá hay una pregunta. Sí, por ahí mi pregunta apuntaba más para Jorge porque es una cuestión por ahí más política. Porque el tema es, a ver, vamos a ponernos en situación de que la Corte tiene razón, no estamos formados para hacer mediación familiar. Ahora, ¿implementaron algo para capacitar y formar realmente gente? Porque si no, la A sociedad. ver, bien adelantaste la respuesta, es una situación política. La Corte no ha opinado prácticamente. La Corte decretó la suspensión por cuestiones organizativas. Hasta que estén mejor preparados, pero no se refiere a la capacitación. El Ministerio, a través de la Dirección Provincial de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, de la dirección en línea que tiene ahora de mediación y conciliación, que está a cargo de Dos Santos, aclaro que Dos Santos era el vice del centro de mediación que presidía Rosario. O sea, Dios está atendiendo La Plata en ese sentido. Y si, bueno, ellos se ufanan de que la mediación de familia pronto va a ser materia mediable. ¿Qué han hecho? Nada. Colproba dice lo mismo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Una pregunta, ¿y la ley de Córdoba y Santa Fe está planteada como opcional la comediación con es de abogado? Sí, ¿Está como abogado, opcional. un psicólogo, por ejemplo? Sí. Es opcional, o sea que Sí. están capacitados solamente como abogados, mediadores, para poder llevar a cabo una mediación familiar. ¿Están capacitados en mediación familiar? No, los mediadores tienen que estar capacitados Sí, sí, en sí. mediación familiar también. Pero pueden opcionalmente estar porque es interesante el trabajo interdisciplinario. Sí, familiar, me parece. yo por lo menos cuando hice la formación en mediación en la facultad, había, en las primeras, había varios psicólogos y había sociólogos también, porque se creía en un momento, después la ley salió solo para los abogados, pero quizás también tenemos que hacer un poco de dejar el ego de lado y de traerlos, ¿no? Traerlos, me parece que hay que abrir el juego a otras personas. Nosotros, pueden como- facilitar la tarea, creo yo. Como mediadores prejudiciales más harvarianos que somos, porque vemos, por las materias mediables que tenemos, son bien de
llegar a un acuerdo, digamos, de centrarse en la resolución. Sí, tenemos que actuar más de conciliador, claro. ¿no? Yo siento muchas veces eso. Tengo que defender la mediación en cabeza del abogado, es un conflicto jurídico en cabeza del abogado. Ahora, sí, pero les paso un aviso ¿cuánto nos parroquial. tenemos que especializar para ir más, por ejemplo? Les paso un aviso parroquial. La mediación voluntaria Sí. que este centro de mediación desarrolla o puede desarrollar contempla la mediación en temas de familia, porque no está prohibida, y contempla la comediación y contempla los asistentes. O sea, contempla la ley de Córdoba sin conocerla. Yo les recomiendo, me permito recomendarles la lectura, después seguramente Alicia va a hablar de eso, la lectura del reglamento del centro que lamentablemente pocos conocen y tiene abierta todas las materias mediables, todas, con la única limitación que es universal, existencia de delitos, incluyendo la violencia, etc. Pero tienen un instrumento formidable a un costo reducido que no se usa. Como ustedes saben, la única contra que tiene es que la falta de acuerdo en la mediación voluntaria institucional no abre la vía judicial. Es un tema. Pero aquella persona que tiene el indicio de que va a llegar a un acuerdo, tiene la voluntad y sabe que en otra parte también puede haber la posibilidad de un acuerdo, yo creo que pagar un 60% menos del arancel es un incentivo. Aún cuando después tengan que llegar a la prejudicial si no llegaron a un acuerdo, van a llegar más mansitos. Pero reitero, la gran ventaja es la amplitud de materias mediadas. ¿Sí? Por eso yo hoy no quise interrumpir, pero sí se puede mediar en la mediación voluntaria. Sí, porque de hecho era el título por ahí más interesante que los atrajo quizás aquí, la mediación voluntaria perfectamente, y creo que en realidad todos nosotros tendríamos que ser desde aquí ciertos promotores y precursores de esa mediación, porque realmente para las partes tiene un costo menor y si estamos seguros, Jorge lo dijo términos más mansitos, yo lo voy a decir de otra forma, que ya tuvimos dos personas en conflicto que vinieron 2 o 3 veces a sentarse y tratar de trabajar en una mesa de mediación, es muy posible que realmente quieran llegar a un acuerdo, que solamente habrá que seguir esas etapas y que lo van a lograr, porque sabemos que si han venido, si están ahí, es porque hay para trabajar. El tema es que los mediadores tengamos la suficiente capacidad de poder captar el nudo del conflicto para poder de ahí no desentrañar. Sí, le digo más sin adelantarme. Sí. Se puede elegir el mediador. Si hay acuerdo de partes, la mediación voluntaria institucional permite la elección del mediador. Reitero, si hay acuerdo de partes. Claro. O sea, todas aquellas ventajas, estemos de acuerdo o no, desde un punto de vista doctrinario o como fuere, la mediación voluntaria las brinda. Elección de mediador, todos saben que yo no estoy de acuerdo con la mediación privada, como en Capital. Sin embargo, estoy de acuerdo con la elección del mediador en la elección voluntaria, cuando hay acuerdo de partes. Por precisamente, parece una redundancia, un juego de palabras, pero precisamente porque no es obligatorio. Y creo porque han llegado al primer acuerdo, ¿no? Si se pusieron de acuerdo en el mediador, ya han logrado el primer paso quizás del acuerdo. Bueno, la verdad, sinceramente, yo tampoco conocía que existía en el centro la mediación voluntaria y por suerte fue Raquel, que pertenece al centro, a la que le pedí un poco de ayuda para el armado de los Power y ella me hizo como ciertas preguntas que seguramente por ahí ustedes se las estaban haciendo. ¿Me escuchaste, Raquel? No. Así que le quiero agradecer porque ella colaboró conmigo. Bueno, también porque nos hemos encontrado mucho en lo que fueron los cursos de familia y de mediación familiar también. Así que lo que fue que lo imprimí, no lo podía bajarlo a los Power para leérselos a ustedes, pero ha sido mejor. No se podía. Sí, Jorge no me lo quería dar en realidad, no me quedaba la clave para que yo lo esa es la pura verdad. Bueno, ¿qué ha pasado en estos años en el derecho de familia? Como ustedes saben, quizás también eso los atrajo a esta charla, es la materia del código que más se ha reformado. Sabemos que la reforma fue contundente ahí. Y que en realidad esa reforma empezó con los tratados de derechos humanos cuando se reforma la Constitución en el año 94.
se produce esta constitucionalización del derecho de familia. Y sabemos que esta gran modificación que tiene el Código, por lo menos a los que hacemos derecho de familia todos los días, no nos ha tomado por sorpresa en la mayoría de las cosas. Por lo menos a mí, porque lo que ha hecho es seguir la jurisprudencia, todo lo que ya venían diciendo los jueces, y sobre todo respetar los tratados de derechos humanos. Y ustedes saben que el artículo 1 y 2 del Código remiten especialmente a todo lo que son los derechos humanos, y creo yo que en ninguna demanda, ni en ninguna contestación, ni en ninguna sentencia van a faltar de aquí en más. Bueno, eso por un lado. ¿Qué implica esto? ¿Qué propicia esto? La autonomía, la igualdad entre las partes, la solidaridad y la responsabilidad. Fíjense que eso es lo que nosotros como mediadores o también como abogados que vamos a una mediación, a veces como abogado de parte, ¿no? Tenemos que, o cuando vamos a familia, es lo que en realidad quizás si pudiéramos lograr que las partes tuvieran autonomía sobre todo, podríamos lograr esto de que el consejero no sea superior, ¿no? Y que la parte se pudiera apropiar de sus propios intereses y desde ahí poder gestionar el conflicto desde otro lugar. Sí, Jorge. No, saludó a la colega. Bueno. ¿Ahora considerás que el consejero tiene imperio? Una cierta cuota de imperio, que es delegado casi del juez. Así lo entiende la parte, Jorge. Sí, yo creo que sí lo entiende. Sí. Eso fue lo que yo ¿Cómo podría mediar? Por eso te decía que Por eso, ese es el problema. Es un órgano del Estado. Tipo no le seguiste, te manda preso. Da orden, da directiva. Sí, por eso volvemos a lo que es la conciliación. Tiene una visión del conflicto e introduce lo que él cree lo que va a resolver ese conflicto. Y por eso después las cosas no se cumplen. Vos viste lo que es la conciliación en cámara. Lo llaman a la audiencia conciliatoria. Sí. Te agarran el Isandino y te dicen, bueno, he leído el expediente, yo creo que les conviene arreglar. O sea, está frito. Si no arreglaste, ya te adelantó la sentencia. Es que yo arreglé un alimento con la doctora Santini y era más o menos así. Era, bueno, a ver, ganás tanto, mirá, es esto. Ojo, porque yo voy a... llegamos al arreglo. O sea, a mí me tocó una mesa de mediación, una consejera que se levantan y se van. utilizó un método bastante, para mi gusto, bastante violento, pero a cada una de las partes, yo estaba por la parte, la que pedía los alimentos, la doctora, y bueno, empezó a atacar a mi clienta de una manera que daba miedo. Es una mala madre. Usted por eso, claro, ahora está acá, dice, pero porque todo este tiempo no hizo nada. Bueno, pero lo mismo hizo, que yo me asusté de acá. Mi clienta bajaba la cabeza así. ¿Delante del otro? Sí, totalmente. Y después hizo lo mismo, porque yo a ver qué hace con el otro, es decir, lo hace también, hizo exactamente lo mismo. Usted es un pésimo administrador de su capital, por eso está en las condiciones en las que llega acá. Reto, se logró un acuerdo. Por el reto es el camino alternativo, se llama. Pero eso lo respetó la fue bastante simétrica, digamos. Discúlpame, y nosotros, las charlas privadas que teníamos el abogado con la parte, venía uno de los secretarios de la Cámara. Entonces eran súper privadas, no había el secretario. No, sin abrir juicios de ¿Cómo valor. no podías estar a solas, perdón, con tu cliente? No, hablaba con el secretario. No. Un chico de la Cámara de la Pro o algo así, venía a la privada con eso. ¿Dónde quedó la imparcialidad del juez? En el mediador, se la delegaron toda al mediador ahora. Bueno, la comprensión, ¿qué habría querido decir con esto? Bueno, lo que estábamos diciendo ya antes, que no se encuentra un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional de la misma. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio, sino que debe abarcar otros lazos familiares
de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Bueno, sabemos que hoy lo tenemos reconocida a las uniones convivenciales. Por ejemplo, las uniones convivenciales, ahí yo veo pero mucha materia que puede haber para la mediación, porque si lo esperable es que se sentaran antes a redactar un acuerdo de cómo van a hacer a la ruptura, sería fantástico. Yo creo que tendríamos que salir todos nosotros con megáfonos, escribir artículos en el diario y demás, porque realmente así podríamos empezar a trabajar, porque tenemos que hacer estos movimientos nosotros, así como desde el año 94 la primera ley de mediación y la tuvimos en el 2012, en realidad implementada en provincia. Hay muchos no recuerdan que en el 94 hablar de mediación era como Fabio Serpa hablando de plato volador. Claro, sí. Siendo así. En el 94. Bueno, yo les quiero contar cuál fue mi primer encuentro de mediación, que es de que no vino Bernarda, porque fue acá en este colegio. Quería avisar que Bernarda tiene un problema de salud, por eso pidió disculpas Gracias. por el instituto, ¿no es cierto? Está bien, bueno, entonces contale lo que yo voy a decir ahora, por favor, transmitile. Que ella fue como ahí el botón, para mí, el botón rojo en la mediación, que vine un día a sentarme ahí, por supuesto como tantas veces, a escuchar un curso que era del rol del abogado de parte en la mediación. ¿Vos estabas en el año 97? Bien, año 97. Bueno, la verdad que yo desde ahí quedé muy enganchada con todo lo que es la mediación. Y debo decir que la primera capacitación en mediación en realidad era un módulo introductorio, pero tenía que ver con la mediación familiar y la interdisciplina, que lo hice en la facultad. Y lo abrió Gradizarda, no me acuerdo. Bien. Bueno, ¿a dónde iba yo con esto? Bueno, entonces eso nada más te pido que le transmitas así a Bernarda, que seguramente no se me acuerda. Bueno, lo que decíamos, las nuevas denominaciones que vemos en materia de familia, que ya hace mucho esto que se sostiene, no se dice más tenencia, porque tenencia tiene que ver con una cosa y el niño no es una cosa, justamente es una persona humana. Estos son los fundamentos del anteproyecto. En todos los artículos vamos a ver que el código trata de tener como un lenguaje muy llano, porque se entiende que tiene un contenido pedagógico y simbólico. Y ni hablar con lo que es esa denominación de patria potestad, ¿no? Que asimila el pater romano y a la potestad. Y en realidad lo que tenemos también, que tiene que ver con los tratados de derechos humanos, que esa gran reforma que se inició en el 94 impone lo que es el principio pro homine. Hoy se considera que el interés familiar está en hacer que se prioricen en realidad los intereses de cada uno de los individuos. Si entra en colisión el interés de un individuo con respecto a otro, habrá que verse en cada caso concreto. Nunca se va a poner por encima la paz familiar así como una especie de símbolo superior, ¿no? Lo que tenemos hoy vigente es el principio pro homine. Y bueno, por todos los tratados. Sí, también tenemos